Como siempre y antes de todo, daros la bienvenida a todos y a todas a este Big Webinar que hemos titulado El truco del almendruco y que vamos a centrarlo en el producto mínimo viable y en cómo poder hacer esa primera mínima versión de tu servicio o producto para que empieces a testar de forma real con tus clientes. Como comentamos en todos los webinars BIC que venimos realizando, es una actividad dirigida a agentes del ecosistema que quieran mejorar sus habilidades y herramientas para trabajar con personas emprendedoras y pymes, pero también lo hemos abierto a esas personas emprendedoras que vayan a iniciar un proyecto y quieran saber cómo testarlo. Y también, como viene siendo habitual en estos Big Webinar, se trata de una iniciativa promovida y financiada por la Generalitat Valenciana a través del Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial y que organizamos desde el CEI de Elche. Hoy bueno, yo soy Triana, del área también de innovación y de comunicación del CEI, y hoy cuento también con mi compañero Tony, del área de innovación, quien va a liderar un poco esta sesión y a quien voy a darle paso lanzándole una primera pregunta. Hola, Tony. Hola. Vale, y para romper el hielo y empezar a meternos en harina, ¿qué es un producto mínimo viable? Muy bien, pues bueno, antes de contestar a la pregunta y lo que nos atañe en la sesión de hoy, nada, daros la bienvenida a todos, a todas, los que estéis aquí, a este nueva sesión de Big Starter. Y bueno, según la pregunta que me realizas, Triana, pues lo vamos a ir desarrollando durante toda la sesión. He traído una serie de diapositivas. Porque, bueno, sí que es verdad que hay mucha gente que confunde la terminología cuando hablamos de prototipos, productos mínimos viables, bueno, una serie de conceptos a la hora de lanzar nuestros productos o nuestros servicios, ¿vale? Entonces, para mí un producto mínimo viable es aquel producto o servicio que da valor a nuestro cliente, ¿vale? Y que con aquellas funcionalidades mínimas que aporta valor, ¿vale? Y que sobre todo podemos empezar a monetizar, ¿vale? Y esto es lo que vamos a ir desarrollando en la sesión de hoy. Entonces, si quieres, nos ponemos a ver esta presentación y vamos a ir comentando, ¿vale? Y bueno, y a todos los asistentes, cualquier duda, cualquier pregunta, tenéis tanto el chat como pedís permiso y Triana os da acceso a través del audio para comentar cualquier cosita. Además, la ventaja que tenemos, Triana, es que como somos poquitos, ¿no? Sí, de momento somos 13, o sea que qué bien. Vale. No, yo lo que se me ha olvidado comentar es que es un poco pues la dinámica que vamos a seguir, que es vamos a hacer una breve introducción y exposición de lo que es el producto mínimo viable, de cómo aplicarlo y de las funcionalidades y tal, pero la idea después es abrir ese turno de preguntas y que seáis vosotros y yo que también voy a dinamizar un poco con Tony, los que preguntéis y los que al final resolváis vuestras dudas acerca de lo que es el producto mínimo viable y todo lo que este conlleva. Eso es, eso es. Vale. Bueno, lo primero de todo, se ve bien las diapositivas, ¿verdad, Triana? Sí, Confírmame, sí, por favor. perfectamente, perfectamente. Vale, perfecto. Bueno, esto es una frase de Asmauria que es importante tenerla interiorizada cuando lanzamos los proyectos, y es que la vida es demasiado corta para construir algo que nadie necesita, ¿vale? Y de ahí la razón y el concepto de producto mínimo viable y todos los procesos y filosofías que desde aquí, desde el CEI, fomentamos, que son metodologías ágiles para la validación de modelos de negocios. Entonces, no tiene ningún sentido el gastar mucho tiempo y sobre todo gastar muchos recursos económicos en construir cosas que luego cuando salimos al mercado nadie quiere. Y quiero poner estos ejemplos porque son ejemplos reales y que ilustran mucho este concepto. Yo no sé si conocéis el que hace ya bastantes años Colgate o alguien de Colgate tuvo la felicidad de sacar al mercado un producto de comida congelada. Sin pensar en la repercusión, claro, de marca que tenía Colgate ya, porque estaba asociada a un sector muy en concreto, que era la higiene bucal. Entonces, os podéis imaginar una marca así al lanzar un producto al mercado con los costes que lleva sin testear, que realmente puede funcionar o sacar algo
básico, incluso con toda la base de clientes que tenía, preguntar acerca de esto, tuvieron la valentía de salir al mercado con el producto ya realizado, con todo lo que eso conllevaba. Entonces fue un fracaso absoluto porque la marca ya estaba asociada a un tipo de sector que estaba claro y no tuvo... la mentalidad de los clientes no tenía ese concepto para asociarlo con comida rápida, con comida congelada, perdón. Pasó lo mismo hace unos años con Vic. Alguien también dentro de Vic, entiendo que sería alguien de marketing o de validación o de innovación, que tuvo también la feliz idea de sacar un modelo de boli exclusivamente para mujeres. Es decir, os podéis imaginar el valor que puede aportar esto, porque al final un boli sirve para lo que sirve, ¿no? Y tiene el valor que tiene. Es decir, poner una línea de bolis solamente para mujeres, pues bueno, a no ser que su intención era por color o no sé qué tipo de intención tenía, pero tampoco tuvo una repercusión en el mercado relevante para esta marca, pero sí un coste elevado a la hora de producir este tipo de bolis, ¿no? Esto es unos ejemplos para que os deis cuenta de que realmente el producto mínimo viable nos da la seguridad a la hora de lanzar, ir iterando nuestros productos o nuestros servicios para salir al mercado con la mayor fiabilidad posible. La ventaja que tenemos hoy en día es que desde hace ya unos años ha habido un cambio de paradigma en los modelos de negocio. Es decir, y esto viene a razón y tomando como base lo que es la experimentación científica, ¿vale? Es decir, todos conocemos, ¿no? Que la experimentación científica o a la hora de sacar un producto, como puede ser una vacuna, como puede ser algo relacionado con la industria farmacéutica o experimentación, pues lleva una serie de prototipos, de pruebas, de fallo, de medición de fallo, de errores, para al final llegar a un producto validado. Y gracias a esto lo extrapolamos al mundo de los negocios, ¿no? Donde empezamos a realizar lo mismo, pero en la experimentación de los negocios. Y de ahí que aparecen todas las filosofías, todas las metodologías ágiles que promovemos aquí en el CEI, bueno, y que se utilizan hoy en día en la mayoría de lugares de emprendimiento cuando queremos lanzar nuevos negocios, ¿no? Entonces, se trata de alguna forma, construir, medir y aprender en base o centralizándolo en una serie en este caso, productos mínimos viables para, de alguna forma, de forma iterativa, ir sacando al mercado aquella mejor propuesta de valor que nuestros usuarios quieren, ¿no? Entonces nos basamos en la experimentación científica para poder hacer estos MVPs, ¿no? Prueba y error, pero anteriormente, y lo vimos en sesiones anteriores, hay unas fases previas de validación, de incluso conocer bien a nuestros usuarios, conocer cuáles son sus problemas, cómo les podemos dar solución antes de llegar a estos productos mínimos viables. Pero lo vamos a ver. En relación a la pregunta que me hacía Triana, el producto mínimo viable, pues aquí tenéis una ilustración básica y viene a resumir que es aquel producto, aquel servicio, ¿vale? Que nosotros podemos sacar al mercado, que podemos empezar a monetizar y que realmente no llega a ser el fin que tenemos del producto con todas las funcionalidades que queremos ofrecer para aportar mucho más valor al cliente, pero que sí, de alguna forma, ¿vale? Empezamos a aportar ese valor inicial y que el cliente está dispuesto a pagar por él, ¿vale? Entonces aquí tenéis la típica manzana, ¿sí? Pero nosotros queremos llegar al cupcake, ¿no? Entonces, pero para llegar a... No, Madalena, Tony, ¿no? Perdón, Madalena, que estoy pensando. La magdalena y luego queremos pasar al cupcake. Sin meternos primero en el cupcake que lleva todos estos tipos, ¿no? de cosas extras que conllevan mucho más tiempo y mucho más esfuerzo económico a la hora de producirla, ¿no? Pero antes de meternos en el producto mínimo viable, porque estamos hablando del concepto de salir al mercado,
vamos a hacer un alto en el camino y vamos a hacer un repaso, si os parece, a estas sesiones anteriores que hemos hecho en Big Rocket, que hablábamos un poco de, pues eso, esa validación de problema-solución que tenemos que hacer inicialmente con nuestros usuarios, con nuestros clientes, ¿sí? Porque aquí aparecen los conceptos de experimentos, prototipos, que no tienen nada que ver con producto mínimo viable, ¿vale? Aunque hay una delgada línea, ¿vale?, que los separa. Si conocéis las filosofías ágiles de desarrollo de cliente, cuando empezamos nuestros modelos de negocio, estamos en esa primera fase de búsqueda del modelo de negocio, donde realmente tenemos dos grandes bloques, que es el descubrimiento del cliente, donde nos enfocamos en descubrir cuál es el problema y en dar la solución, donde tenemos una serie de experimentos en problema y una serie de experimentos en solución. Y cuando una vez que tenemos eso validado, ese encaje problema-solución, pasamos a la siguiente fase, que es la de validación producto-mercado. Y aquí es de donde cobra vida esa validación de cliente y ese producto mínimo viable de alta fidelidad que vamos a ver ahora. ¿Para qué? Para ver realmente que en el mercado esto tiene sentido y que podemos empezar a monetizar a través de este producto mínimo viable. Tener en cuenta que los negocios no suelen fallar porque tienen productos o servicios malos. Los hay también, pero sobre todo los negocios suelen fallar porque hay falta de clientes, ¿no? Entonces, en esta fase de aquí nos vamos a centrar en empezar a monetizar esos mínimos productos viables de alta fidelidad. Y ahora veremos qué es esto de alta fidelidad. Basándonos en el Business Model Canvas, y también hago una referencia a, si no conocéis la herramienta, aquellos que estéis aquí que no conozcáis la herramienta del Business Model Canvas, tenemos una sesión en Big Rocket, en las sesiones anteriores que hemos dado, que se llama Show Me de lienzo, donde hablamos exclusivamente de esta herramienta, para que los que no sepáis podáis ir y poder visualizar esta sesión. En el Business Model Canvas nos sirve de base, ¿vale?, para ver nuestro modelo de negocio en 9 bloques de forma estratégica. En esa primera fase de descubrimiento de clientes, basándonos en el Business Model Canvas, tenemos este encaje propuesta de valor clientes, ¿vale? Es decir, es el encaje problema-solución, ¿vale? En el encaje problema-solución, que hemos visto antes la diapositiva, nos centramos sobre todo, en primer lugar, esto al final es de forma secuencial, pero iterativa, pero de forma secuencial nos basamos primero en el descubrir cuál es el verdadero dolor, el verdadero problema de nuestro cliente, ¿sí? Una vez, y esto conlleva hacer una serie de experimentos en base a este problema. ¿Y cómo descubrimos este problema? Pues los experimentos típicos de problema son las entrevistas de problema, ¿vale? En esta fase es cuando nosotros juntamos aquel tipo de cliente, aquel tipo de usuario que pensamos que puede ser nuestro cliente, y es donde nos mordemos la lengua y, sin contarles la solución que tenemos pensada para ellos, realmente hacemos hincapié y profundizamos en sus dolores realmente. ¿Para qué? Para luego pasar a esa siguiente fase de descubrimiento de la solución, ¿vale? Y en ese descubrimiento de solución, incluso utilizando aquellos usuarios que hemos tenido la ventaja de poder hacerles esas entrevistas de problema, empezamos a hacerles esas entrevistas de solución. Pero esas entrevistas de solución casi siempre van acompañados con prototipos o experimentos, ¿vale? Que no es lo mismo que un producto mínimo viable. Aunque ahora mismo, aunque hay como he dicho antes, hay puntos que se parecen mucho. En esas entrevistas de solución nos apoyamos en esos productos mínimos viables porque son esos puntos de apoyo y palancas para poder enseñarles la solución a nuestro usuario, ¿sí? Y dentro de estos prototipos, ¿vale?, tenemos esas primeras fases, ¿vale?, donde de alguna forma empezamos a enseñarle esa solución, pero como pruebas de concepto, como prototipos. Aquí, si veis, hay una trazabilidad o una secuencia en lo que es una prueba de concepto, un prototipo y un producto mínimo viable. Conforme vamos avanzando en nuestro modelo de negocio y vamos validando esos problemas y esas soluciones, ¿vale?, luego, una vez que salimos al mercado, salimos ya con el producto mínimo viable. Pero si os dais cuenta, hay aquí una especie de macheo entre los círculos en el que los prototipos de alta fidelidad,
por así decirlo, son aquellos prototipos pues, un poco más currados, ¿no? Donde ya estamos aproximándonos a esa solución que podemos monetizar. Muchas veces se machean o son prácticamente iguales que los productos mínimos viables de baja fidelidad. ¿Vale? Entonces, hay una delgada línea aquí que tenemos que saber diferenciar. Pero aquí, en esta fase en la que estamos, una vez que hemos hecho el encaje problema-solución, empezamos a ver esos productos mínimos viables de alta fidelidad. Baja fidelidad, perdón, es que la intención es validar y no monetizar, igual que los prototipos, igual que cualquier tipo de experimentación, y producto mínimo viable de alta fidelidad empezamos a monetizar, ¿vale? Tenemos esa primera versión que no es la que queremos realmente sacar al mercado, ¿vale? Pero es esa primera versión que vamos a empezar a monetizar. No sé si son conceptos a lo mejor un poco complejos a lo mejor de entender a primeras, pero no sé si tenéis alguna pregunta, alguna duda. Triana, no sé si hay alguien que quiera hacer alguna pregunta en este. De momento no hay ninguna pregunta. Sí que es verdad que yo iba a decirte que incidieras un poco en esa diferencia entre el prototipo y el producto mínimo viable, pero más o menos creo que lo has dejado claro. A ver, Francis, no sé si nos pregunta, cuando quieres monetizar, ¿deberías cobrar lo mismo por producto mínimo viable que por producto normal? Muy interesante esta pregunta. Claro, en ese sentido, y ahora lo vamos a ver, pero cuando lanzamos el producto mínimo viable de alta fidelidad, empezamos a validar una serie de cosas diferentes, unos bloques diferentes con respecto a lo que validábamos en problema-solución. Es decir, cuando sacamos el producto mínimo viable empezamos a validar lo que es la relación con clientes, los canales, y ahí está el tema de la monetización, de cómo cobramos por ese producto. Entonces, lo más normal cuando sacamos un producto mínimo viable, queremos empezar a monetizar de esa forma, pero tenemos que ir probando con ese producto mínimo viable los diferentes pricing que podemos manejar. Entonces, es una cuestión también de testeo. Con ese producto mínimo viable, poder testear ese pricing. Por lo que, de alguna forma, la lógica nos dice que una vez que lanzamos ese producto mínimo viable a esos early adopters, que ahora veremos el concepto de early adopters, o aquellos personas tempranas, ¿no?, en adquisición de nuestro producto, pues el pricing suele ser más reducido que luego el producto normal que vamos a. También tiene lógica en el sentido de que las funcionalidades y el aporte de valor va a ser mayor conforme vayamos captando clientes, porque vamos a ir mejorando ese producto. Que Tony, además del testeo, y no lo sé, te lo pregunto, además del testeo, puede ser también que el producto mínimo viable esté totalmente, o sea, al final lo valides, tenga esa respuesta al mercado y lances el producto basándote en lo que es el producto mínimo viable, es decir, no haya diferencias, con lo cual el precio sí que igual puede ser más similar, pero también puede ser que ese producto mínimo viable te dé lugar a una serie de mejoras que incrementen también ese precio inicial que tú habías o habías validado o habías más o menos creado o generado. Sí, 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 totalmente. De hecho, en esta fase, aunque empecemos a monetizar, ¿vale? Pero en estas primeras fases con ese producto mínimo viable, son fases también de validación, ¿eh? Lo que pasa es que realmente una métrica clara, por ejemplo, de validación es el tema de monetizar, ¿sí? Pero sí que se da el caso de que incluso teniendo los encajes problema-solución bien detectados, validados y demás, sales con el producto mínimo viable y te llevas sorpresas, ¿vale? Entonces, incluso tienes que hacer pivotajes, tienes que hacer iteraciones en ese producto mínimo viable, incluso retroceder, ¿vale? Entonces, el tema del pricing es un tema realmente a veces, bueno, dependiendo del producto, pero es un tema de validación muy iterativo, por así decirlo, es decir, que necesita bastante testeo a la hora de a la hora de salir con el MVP. ¿Vale? Y nos dice, a raíz de esto nos dice Francis, ¿y no se puede molestar la gente por aumentarle luego el precio? Ejemplo, los coches suelen cobrar siempre lo mismo porque cada vez les incorporan más características. No he entendido yo mucho el ejemplo. Mm,
A ver, Francis, si te puedes explicar un poquito mejor. Y luego también nos pregunta Esteban, pero igual eso la dejamos porque creo que lo vas a explicar también, que es que nos dice cómo validar el producto mínimo viable de baja fidelidad con canales puramente online. Ujú. Ah, vale, dice, en lugar de bajar el precio le ponen más características. Mm. Bueno, pero entiendo que Francis se está refiriendo a una vez que tenemos el producto ya en mercado, ¿vale? Sí, Aquí entiendo estamos, que sí. claro, aquí estamos, para que te hagas una idea, Francis, estamos sacando producto o servicio nuevo al mercado, ¿sí? Y estamos en estas primeras fases de captación y de monetización, ¿vale? Otra cosa es que tú tengas un producto, un servicio implantado ya en mercado y que vayas sacando modelos nuevos, mejoras nuevas, ¿vale? Y entonces vayas adaptando esos servicios, esos productos a tu usuario, ¿vale? Es totalmente diferente. ¿Sí? Y en relación a la otra pregunta que han comentado, los mínimos productos viables de baja fidelidad, date cuenta que estaríamos aquí, se solaparían un poco con esos prototipos, esos experimentos de alta fidelidad, ¿sí? Esto en productos online es, bueno, dependiendo cuál que quieres ofrecer de forma online, pero son realmente rápidos de poder validar, ¿vale? De hecho, vamos a ver algún caso. Por ejemplo, podemos jugar mucho con las landing page a la hora de testear cosas, ¿vale? Entonces, tipos de experimentos. Vale, uno de los experimentos que yo he utilizado es el experimento Mago de Oz. ¿Sí? Daros cuenta que todavía no estamos saliendo a mercado, ¿eh? No estamos con el MVP. Esto iría a un MVP de baja fidelidad o un experimento, un prototipo de alta fidelidad, ¿vale? Entonces, ¿de qué se trata el Mago de Oz? Bueno, el Mago de Oz lo que se trata es de hacer ese tipo de validación de solución, ¿vale? En el que, bueno, yo os pongo un ejemplo. Nosotros hace unos años fuimos a una compañía grande, hicimos un Mago de Oz, ¿vale? Porque requerían una serie de cosas y nosotros queríamos ofrecerles la solución. Pero claro, no teníamos la infraestructura ni podíamos desarrollar ni enseñarle algo terminado. ¿Por qué? Porque nos llevaba mucho tiempo el desarrollar una aplicación así y un coste económico alto, sin saber que nos iban a decir que sí o que no. Entonces lo que hicimos es un Mago de Oz. ¿Qué hicimos? Fuimos a la compañía, presentamos la aplicación, pero con una serie de mockups, una serie de diseños, pero interactivos, ¿vale? Es decir, tenían, por así decirlo, usabilidad, movimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros a la hora de hacer en la compañía la presentación, nosotros hacíamos ese tipo, presentábamos esa aplicación con cierta animación, ¿vale? Pero ¿qué pasaba realmente? Realmente no había ninguna aplicación realizada ni desarrollada. Lo que teníamos era detrás al programador en la oficina que de alguna forma nos daba interacción desde allí a ciertas funcionalidades porque teníamos que validar si esas funcionalidades y esa solución era realmente la que quería el cliente. Es decir, no tenía ningún sentido que desarrolláramos algo previamente para que luego fuéramos a la reunión y nos dijera esto sí, esto no, esta funcionalidad sí, esta funcionalidad no. Entonces, lo que hacíamos es ver al cliente que la solución estaba, las funcionalidades estaban, hacían lo que tenían que hacer, pero realmente había una persona por detrás haciéndolo manualmente, es decir, por así decirlo, de forma, pues eso, de forma manual. Pero de cara al cliente tenían la solución propuesta. O sea, ellos veían realmente la interacción y ellos nos podían decir, pues, esta funcionalidad sí y esta funcionalidad no. Entonces, esto es un tipo de experimento de solución, ¿vale? Para validar la solución. Y una vez que haces este tipo de experimento con cliente y el cliente realmente ve el tipo de funcionamiento y te puede decir que sí o que no, o que estas cosas sí o estas cosas no, pues ya cuando tú realmente vas más seguro a que si realmente consigues contrato o empiezas a monetizar, pues ya salir con un producto ya, bueno, sabiendo realmente lo que tienes que hacer. ¿Sí? Y luego este es un ejemplo muy claro y que se suele utilizar mucho, por ejemplo, un test A/B, ¿vale? Y esto también es un experimento de solución online. Es decir, que si nosotros tenemos algo online, tenemos un proyecto digital, tenemos la capacidad de poder llegar a esos usuarios,
¿vale? Digitalmente o ese tipo de perfil que nos interesa para que realmente nos validen si este experimento, por ejemplo, en este caso, en propuesta de valor, tenía sentido de esta forma o tenía sentido de otra forma. Es decir, en este caso era una aplicación móvil de restauración en el que teníamos que validar si los usuarios querían o la propuesta de valor que le ofrecíamos era que sentirse como un crítico astronómico para poder tener o poder optar a restaurantes de cierta calidad y poder puntuar esos restaurantes, sentirse como un crítico gastronómico, o si realmente querían conseguir menús de degustación al mejor precio en esos restaurantes de alta calidad. ¿Vale? Teníamos que validar estas dos cosas, por lo que hicimos un test A/B. Metíamos tráfico, el 50% a un sitio, el 50% a otro. Y de alguna forma, según la métrica que nosotros considerábamos que tenía la validación, es decir, por porcentajes, validábamos una cosa o validábamos otra. No sé si hay alguna pregunta, alguna cosita que queréis comentar. A ver si alguien se anima. De momento no hay nada, ¿eh? Vale. Bueno, entonces lo dicho. Experimentos, prototipos de alta fidelidad, productos mínimos viables de alta fidelidad, ¿vale? Es decir, esto que hemos visto hasta ahora, hemos visto los experimentos de solución. Vale, tenemos ese encaje problema-solución, lo tenemos hecho ya. Vamos al producto mínimo viable de alta fidelidad. Bien, lo que he dicho, ya lo tenemos. Problema-solución realizado. Vamos a empezar a monetizar. Vamos a empezar a monetizar con ese producto mínimo viable. Y aquí mucha gente tiene el problema de cómo voy a salir al mercado sin esto, sin terminar. Cuando hablamos de producto mínimo viable, no estamos hablando de que estamos haciendo una chapuza o que estamos sacando algo que no tiene nada que ver con lo que realmente queremos sacar. Cuando hablamos de producto mínimo viable, estamos hablando de esa primera versión del producto. No es que vayamos a sacar una chapuza que digamos, bueno, lo que pasa es que hay mucha gente que esa primera versión o está tan enamorada de su producto o de su servicio que esa primera versión le da muchos reparos a salir al mercado. ¿Por qué? Porque piensa que puede dar más ese producto, ¿no? O en su estrategia mental sabe que puede llegar a este producto y salir con este producto le da como incluso vergüenza salir al mercado con eso, ¿no? Pero realmente, y si lo pensamos de forma lógica, este es el sentido que tenemos que llevar, ¿sí? Porque además, como vamos a ver, no vamos a ir a todo el mercado. Vale, os voy a proponer un ejercicio, ¿vale? De cómo construir un producto mínimo viable o cuál es la secuencia que creéis que es correcta a la hora de construir un producto mínimo viable. Es decir, nuestro objetivo al final es dar esta solución, este producto, este coche, ¿vale? Esa es la finalidad. Me tenéis que decir cuál es la secuencia que creéis que es correcta, ¿vale? Y que tiene sentido a la hora de construir nuestro mínimo producto viable para salir al mercado y empezar a monetizarlo, ¿vale? Entonces tenéis la secuencia A, la secuencia B y la secuencia C, ¿vale? Entonces, si queréis, dejamos un minutito y lo podéis poner en el chat. A ver qué pensáis cuál es la secuencia correcta. Han empezado ya a ponerlo por el chat. Si queréis también argumentarlo, lo podéis argumentar, ¿eh? Sí. A ver que ponga yo el chat. De momento va ganando la B. Hay una A y 3 Bs. A ver si se anima más gente a darnos su opinión. Y nos empieza, dice, la A obviamente no, porque no sirven esas primeras versiones del producto final. Y Luis nos dice, B, es el mismo producto que mejoran funcionalidades. C podría ser, pero son productos funcionalmente distintos. Juan nos dice que la C tampoco, porque no es el mismo producto. Vale. Entonces, ¿cuál gana, Triana? Que no tengo el chat. Gana la B, gana la B. La B, ¿no? Bueno. Son listos, son listos. Pues sí. Pues es exactamente. Pues está claro que la A sería el método tradicional, ¿no? De construir un producto, es decir, en el que empezamos. Antonio nos da una versión que argumentada está bien, pero bueno, ahora Tony te dejo. Dice C porque se trata de un producto que sirve para lo mismo, pero mejorado. Vale, ahora lo hablamos. Porque te voy a poner dos puntos de vista.
La A está claro que no, ¿vale? ¿Alguien ha dicho la A? Para, ¿Triana? Hay una, sí, hay Hay una. una. Bueno, no vamos a comprometer a nadie, ¿no? No, vamos a comprometer. Vale. Eh, la A está claro que es la secuencia tradicional de la construcción de un producto en el que queremos sacar ese producto y nos gastamos todo el dinero en ese producto, en desarrollo de ese producto y luego seguimos al mercado y a lo mejor este producto no lo quiere nadie. ¿Sí? Eso ha pasado mucho, incluso sigue pasando. Y no tiene ningún sentido. La C, hay una razón de por qué no, porque, bueno, si lo miramos desde el punto de vista del desplazamiento, bueno, pues tiene cierto sentido, ¿no? Porque todo esto te desplaza a diferentes ritmos, ¿no? Pero el patinete lo tienes que hacer de forma, ¿no? Manual y luego bicicleta, la motocicleta. Pero de alguna forma lo que tratamos aquí es el que esas primeras versiones son funcionalidades básicas que nuestro producto va a llevar sí o sí al final. Es decir, el paso de la motocicleta al coche, posiblemente de la motocicleta no puedas reaprovechar nada del coche, ¿vale? Entonces, esto no tiene sentido el hacerlo en esa secuencia. Es decir, lo que tiene sentido es hacerlo en la secuencia B porque desde el producto mínimo viable que hacemos, que sería de alta fidelidad porque ya empezamos a poder monetizar, ¿vale? Cumple y va cumpliendo esa funcionalidad o esa propuesta de valor básica que luego vamos implementando, ¿vale? Y vamos utilizando para poder llegar aquí. Pero se va reutilizando esas funcionalidades. Aquí en el C no. En el C, de hecho, cuando desde el punto, por ejemplo, de vista, cuando hablamos, por ejemplo, de startups, inversión en startups, en esas rondas de inversión, sería muy difícil que alguien te invirtiera en, por ejemplo, en la motocicleta sabiendo que tú vas a por el coche, ¿vale? Pero aquí sí, porque tiene cierto sentido. ¿Por qué? Porque las métricas que puedes sacar en motocicleta, ¿vale? Posiblemente no tengan que ver nada con las métricas que puedas sacar una vez que lances el coche. No tienen ningún sentido. Entonces, esas métricas estarían totalmente distorsionadas, ¿vale? No sé si hay alguna pregunta más, Triana, con respecto a esto. Nada, Antonio dice correcto, es cierto lo que dices. Bueno, ahora lo vemos también con esta diapo. Exactamente. Entonces, luego hay otro concepto que también nos confundimos, que a la hora de lanzar el producto mínimo viable pensamos que es esa primera funcionalidad o nos vamos a algo muy en concreto, ¿no? Pero tenemos que pensar un poco de forma más global en nuestro producto e intentar combinar ese tipo de funcionalidades, ¿no? O ese tipo de experiencia de usuario que queremos dar, aunque sea pequeño, aunque sea de un aporte de valor menor, ¿vale? Pero que sea suficiente para que podamos empezar a monetizar, ¿vale? Porque luego al final vamos a ir ampliando todo ese valor, ¿vale? Y va a colación con lo que la respuesta esta que hemos dicho de la C, ¿no? Es decir, que no es solamente la funcionalidad de desplazarte, sino que conlleva muchas más cosas el producto. ¿Sí? Entonces, a la hora de hacer un producto mínimo viable, la forma es correcta, tiene que ser esta, es decir, de todo lo que tenemos pensado, de que sea funcional, de que sea fiable, de que sea, por ejemplo, usable o un buen diseño y demás, pues coger un cachito de todo lo posible que podamos de aquí, ¿vale? Para que se asemeje esa primera versión, se asemeje lo máximo posible a lo que vayamos a ir haciendo hasta esa iteración de ese producto que queremos llegar, ¿sí? También hay que decir que al final cuando sacamos al mercado es verdad que esos productos también evolucionan con el tiempo y al final hay empresas incluso que siempre están en esa fase de producto mínimo viable, pero de muy alta fidelidad, ¿no? ¿Sabes? Siempre se van haciendo mejoras realmente, ¿sí? Vale, entonces, vuelvo a recapitular, ¿vale? Porque creo que esto es importante, hacer una paradita aquí primero también. Hemos hecho, si os acordáis, en el Business Model Canvas, en primer lugar, esa validación de encaje problema-solución en descubrimiento de clientes y nos hemos centrado en este bloque de aquí y en este bloque de aquí, ¿sí? Pero llega el momento de que ya sacamos el producto mínimo viable que acabamos de explicar y entonces ese Business Model Canvas que nos sirve de base estratégica para nuestro negocio, empezamos a validar con ese producto mínimo viable las partes de relación con clientes, de los canales
y de monetización y del pricing que hemos hablado anteriormente, ¿vale? Va todo encajado. Entonces, cuando hablamos de estos, tanto de la relación con los canales, con formas de monetización, empezamos a hablar ya del encaje producto-mercado, es decir, voy a empezar a validar mi cliente, intentar que me pague por ese producto mínimo viable y empezamos a hablar ya de funnels, embudos de captación, de retención, de conversión, etc. etc. ¿Vale? No vamos a adentrarnos mucho en los embudos, vamos a hacer un breve resumen de dentro de esa relación con cliente. Daros cuenta que aquí vienen todos esos embudos, la relación o cómo yo conecto esa propuesta de valor con mis clientes, aquí es donde vienen los embudos y los funnels de conversión, ¿vale? De cliente. Entonces, vamos a hablar sobre todo del funnel AIDA, que es un funnel que lleva utilizándose desde hace muchísimos años y que todavía funciona. Es que funciona porque el funnel AIDA trata de forma psicológica en qué punto se encuentra nuestro usuario, ¿vale? Para poder hacerle hincapié en las diferentes fases para que vaya conociendo a nuestro producto, nuestro servicio, ¿sí? Lo vamos a ver ahora. Vale, entonces, ¿estamos preparados para invertir en captación de clientes con nuestro producto mínimo viable? ¿Estamos preparados? Ponérmelo en el chat, ¿sí o no? Lo que hemos visto, ¿vale? Ya tenemos nuestro encaje problema-solución, sacamos el MVP, nuestro MVP. ¿Estamos preparados para coger el dinero y empezar a meter en marketing y coger esos clientes para empezar a monetizar? ¿Sí? ¿No? Francis nos dice que sí. ¿Qué pensáis? Claro, nos dice, ¿podrías decirnos, nos dice Luciano, ¿podría decirnos un poco más sobre cómo funciona el MVP, mira yo, con los servicios y en particular con soporte técnico y mantenimiento? Ahora, si Luego lo quieres, al vemos, luego lo final vemos, sí. lo vemos. Vale, bueno, entonces, a esta pregunta, ¿vale? Como hemos ido haciendo las cosas bien, hemos utilizado metodologías ágiles, hemos salido muy pronto al mercado con nuestro MVP, ¿sí? Y hemos guardado dinero en vez de construir el producto para guardarlo, para ahora captar clientes, ¿vale? Entonces, ¿estamos preparados para salir, no? Vale, pues no, todavía no, ¿vale? No nos adelantemos todavía. Y esto viene en referencia a lo siguiente que vamos a ver, ¿vale? Y es la curva de adopción de innovadores, ¿vale? Que fue creada por Everett Rogers y que vale para cualquier tipo de segmento de clientes en el sentido de que cualquier tipo, cuando sacamos un nuevo producto o servicio al mercado, nuestro segmento de clientes se va a comportar de esta forma. Es decir, que cuando nosotros sacamos algo, un nuevo producto o ese MVP al mercado, nosotros no podemos volvernos locos y empezar a hacer marketing y quemar dinero en publicidad, llegando porque pensamos que vamos a llegar a todos nuestros clientes y nos van a comprar ese MVP. No. Según dice la curva de adopción, todo al segmento de clientes que nos dirijamos está dividido en porcentajes según el tiempo temprano en adopción de nuestro producto, nuestro servicio, ¿vale? Entonces, lo que dice es que aproximadamente el 2% o 2,5% de nuestro segmento de clientes son innovadores, ¿vale? Es aquel grupito de personas, ¿vale? Que siempre están en adopción o siempre, bueno, quieren probar todo, ¿no? Que quieren o pagan incluso por probar dentro de nuestro segmento de clientes, que no se nos olvide, siempre que enfocándonos en su problema, ¿vale? Esos que adoptan cualquier tipo de solución que le estamos mostrando, ¿no? Luego están los early adopters, ¿vale? O hay
otra gente que lo llaman los early evangelists, ¿vale? Que además de adopción temprana, ¿vale? Son esos primeros clientes nos ayudan también a referenciarnos, ¿no? A hablar de nosotros, ¿vale? Que son aquellos que ven un valor impresionante en esa solución o en ese MVP que le estamos ofreciendo y que enseguida lo adoptan, ¿vale? Estamos hablando de alrededor de un 13% de nuestro segmento de clientes, ¿sí? Vale, entonces, esta franja de aquí son la que realmente nos interesan, tanto los innovadores como los early adopters, son los que nos interesa empezar a monetizar con ellos nuestros productos mínimos viables. ¿Por qué? Porque luego, si veis aquí, hay un gap, hay una franja, que esta franja, el tamaño de la franja puede ser más ancha o más estrecha dependiendo de cómo seamos de innovadores, de cómo sea nuestro producto de innovador. Es decir, hay más innovación, pues está claro que ese gap va a ser más alto. Y es el salto que hay entre los early adopters a la mayoría precoz, ¿vale? A esa gran mayoría, que es el 34%, ¿vale? Que es donde empezamos ya a mejorar nuestro producto mínimo viable y que van teniendo más adopción, ¿vale? Es decir, van queriendo tener nuestro producto de forma un poco más masiva, ¿sí? Luego están la mayoría retrasada, ¿vale? Que es aquella que va siempre un poco a cola, que es más desconfiada en el producto, bueno, que hace las cosas o que el problema es que nuestro producto le soluciona, ellos tienen otros métodos de solución y no están dispuestos a cambiar esos métodos, ¿vale? Y luego, por último, están los escépticos. Los escépticos son los típicos que, bueno, me lo pongo, lo utilizo porque lo lleva la mayoría, ¿no? Es lo típico de cuando nuestras madres se pone, ¿no? el WhatsApp, ¿no? Ponme el WhatsApp porque lo tiene todo el mundo puesto, ¿no? Pues sería un poco los escépticos, ¿sí? Entonces, cuando lanzamos, y esto es un error típico, cuando lanzamos nuestros productos mínimos viables tenemos que focalizarnos en este grupito de aquí, ¿vale? De hecho, tener en cuenta que dependiendo del segmento de clientes a los que vayamos, si tenemos un segmento de clientes muy grande, porque nuestro producto, nuestro servicio abarca mucho tipo de clientes, podemos pasar años incluso vendiendo solamente a estos early adopters. Es decir, el tamaño es tan grande que ese 13% o ese 15% es muy grande, ¿vale? De hecho, hay startups que están en ese proceso durante 2-3 años hasta que saltan este gap, ¿no? Y luego, por el contrario, hay productos o servicios que sacamos al mercado con esos MVPs y esos early adopters tardan un poquito en llegar, incluso no es un número muy grande. Y muchas veces confundimos el que nuestro proyecto ha fracasado porque hemos agotado esos early adopters y ese gap que hay aquí todavía existe y no hemos llegado a esta fase de aquí. Entonces, hay muchos proyectos que abandonan en esta fase de aquí, en el gap, en este salto, abandonan. ¿Por qué? Porque se han quedado aquí, no tienen suficientes y el segmento de clientes se les ha quedado pequeño, ¿vale? Pero hay muchos proyectos que aguantando, es decir, muy cercanos ya a la mayoría precoz, abandonan, ¿vale? Entonces, también tenemos que saber, y por eso es importante tener esta metodología clara, sabiendo exactamente hacia dónde, cómo tenemos que ir captando esos clientes, ¿sí? Como os he dicho antes, no sé si hay alguna pregunta sobre esto, porque estoy tocando muchos conceptos y a lo mejor... No, Tony, no hay ninguna. Yo sí que a lo mejor profundizaría que pues, nos dice Juan, todo claro, tienes más o menos, pues vas siguiendo los pasos, pero llega el momento y dices, vale, ¿dónde encuentro a los early adopters? Que no sé si hay alguno que se lo está preguntando. Claro, los early adopters, a ver, en todos los segmentos de clientes, o la mayoría de los segmentos de clientes a los que nos vayamos a dirigir, suelen haber comunidades, suelen haber foros de aquellas personas que de alguna forma tienen un tipo de problema en concreto a los que nos tenemos que dirigir. Es decir, la mayoría de las propuestas o los proyectos que cuando vamos a lanzar, si hemos diagnosticado, hemos hecho unos buenos encajes problema-solución, sabemos cuál es nuestro avatar. Y hay sitios especializados seguramente donde podamos encontrar ese avatar, ¿vale? Se trata de buscar, no van a ser todos ellos, ¿vale? Pero se trata de buscar aquellos realmente que pueden estar con este perfil de innovador, que están dispuestos a pagar, ojo,
a relación con lo que ha dicho, nos ha preguntado Francis, no tienen que pagar a lo mejor ese pricing a lo mejor del producto final, sino la barrera de entrada de la monetización la podemos bajar, ¿no? Pero los podemos encontrar. La cuestión es que no nos volvamos locos por si tenemos una capacidad económica de inversión en publicidad sin antes intentar buscar a este tipo de perfil. Porque este tipo de perfil, lo que sobre todo lo que tenemos que ver de forma estratégica es que dos cosas. Una, nos ayuda a validar, a testear nuestros MVPs para si tenemos que pivotar, sacar nuevas funcionalidades, hacer iteraciones en funcionalidades, lo que sea. Y en segundo lugar, lo más importante de los negocios, empezar a monetizar. Es decir, que empezar a que nos paguen por ello, ¿vale? Entonces, estas dos variables son importantes porque sin llegar a este tipo de usuarios, cuando nosotros saltamos a la mayoría, ¿vale? Tenemos que salir ya con los productos bien definidos, ¿vale? Entonces ahí es cuando esa curva se vuelve exponencial, porque nuestro producto ya está bien definido, ¿vale? Y nos da la posibilidad de llegar mucho a, bueno, más a economía de escala, ¿sí? Nos dice Francis en relación a lo que estábamos hablando, dice, al inicio del todo, cuando te publicitas, los que te llegan se supone que son de esos dos primeros intervalos, ¿no? Hasta que no empieza a funcionar el boca a boca, no entrarías en la mayoría precoz, ¿correcto? Eso es. Bueno, a ver, va un poco, va en paralelo, ¿eh? Es decir, hay productos o servicios, por ejemplo, cuando nos movemos en el modo digital, es verdad que esos early adopters o esos early evangelists nos ayudan a que esto se vuelva. De hecho, este tipo de perfil son muy que les gusta mucho el mostrar esas cosas que van utilizando, ¿vale? Entonces, sí que es verdad, cuando vamos a la mayoría precoz, podemos utilizar las campañas de publicidad tienen que ser más agresivas, en el sentido, podemos invertir más dinero en publicidad. ¿Por qué? Porque además tenemos esos early adopters en nuestro back que afianzan mucho mejor nuestro mensaje en producto, es decir, es lo típico que pueden hablar de nuestro producto, lo típico de las opiniones de nuestro producto y demás. Es decir, nos ayudan para de alguna forma luego cuando lanzamos y damos el pistoletazo de realmente decir, bueno, ahora es momento de crecer y vamos a poner todo en el asador y vamos a empezar a hacer publicidad mucho más grande, invirtiendo mucho más dinero, ¿vale? Esos early adopters son los que nos dan soporte realmente a dar validez a nuestro producto y generar confianza para esa mayoría. ¿Sí? ¿Alguna cosa más? No, de momento no. Pues seguir. Vale. Bueno, como os he comentado, si queréis voy un momento atrás. Estamos en esa fase de encaje producto-mercado donde empezamos a generar nuestros funnels, ¿vale? Y el funnel más importante, y yo creo que es el más interesante que tengáis en cuenta, es el funnel AIDA, ¿vale? El funnel AIDA es un embudo en el que, de alguna forma, vamos pasando a nuestros usuarios de un sitio a otro según su estado psicológico con respecto a nuestro producto, nuestro servicio, ¿sí? Es decir, en este funnel hay 4 pasos, que es el de atención, interés, consideración y compra. Compra o evento, ¿vale? No hace falta que sea la compra en sí, ¿vale? Aquí ponemos compra porque al final queremos lanzar negocios rentables, ¿no? Y por eso ponemos compra. Pero tenemos que tener claro que a la hora de hacer la captación de nuestros usuarios, ¿vale? Tenemos que orientarlo siempre a este funnel, siempre pensando en el estado psicológico en el que se encuentra. El estado psicológico, quiero decir que muchos de ellos interiormente saben que tienen el problema, pero todavía no lo han exteriorizado. Es decir, tiene que venir alguien a decir, oye, tienes este problema para que se den cuenta de decir, ah, pues sí, tengo el problema. No es lo mismo eso que gente que realmente sabe que tiene ese problema o tiene ese dolor y a lo mejor está utilizando ya una solución casera para poder darle solución. O sea, y tiene presente ese problema. A eso no hace falta decirles, oye, tienes este problema. No, a estos hay que decirles, ¿sabes que tengo la solución a tu problema? Entonces, teniendo claro estas fases y sabiendo
a qué tipo o a qué perfil o en qué estadio psicológico se encuentra nuestro cliente con respecto a nuestro producto, o sea, a nuestra propuesta de valor, tenemos que saber diferenciar y tenemos que saber ver en qué momento tenemos que mandarle el mensaje correcto a la persona correcta. ¿Sí? Esto es súper importante. Vale, entonces, os voy a poner un ejemplo de un funnel AIDA, ¿vale? Típico de cómo a nivel psicológico actúa nuestro usuario. ¿Vale? Entonces, la primera fase es la que he dicho, la de atención. ¿Sí? Esa fase de atención es cuando realmente nosotros lo que acabo de decir, es decir, oye, ¿sabes que tienes este problema? ¿Vale? Y es cuando dice, ¿cómo? Vale, es la fase de, vale, sí, pues sí, lo tengo. Y es el momento que nos dice, pues sí lo tengo, ¿qué me tienes que contar, no? Entonces, en esta fase es cuando descubre problemas y nos presta atención, ¿vale? Imaginaros ese típico anuncio en una red social cuando estáis mirando el muro, ¿vale? Y de repente os aparece una publicidad que dice, ¿sabías que, ¿vale? ¡Pum! Ahí os han marcado la atención. Os han dicho que tenéis un problema, ¿vale? Y es cuando decís, cuando te paras y dices, anda, sí, a mí me pasa esto. Entonces pasaríamos a la siguiente fase, que es la de interés. Vale, oye, sé que tengo este problema, ahora me cuentas qué es lo que tienes para mí, es decir, qué solución me ofreces, qué beneficios tienes para abordar este tipo de problema que tengo yo. Y es cuando realmente tenemos que enamorar con la solución, ¿no? Es decir, lo típico de cuando, volvemos al mismo ejemplo, estamos en Facebook, hemos captado la atención y le llamamos una landing page, ¿no? Una página de aterrizaje donde exactamente le explicamos nuestro tipo de servicio, nuestro producto y esos beneficios que va a tener nuestro producto con respecto a su problema, ¿vale? Y es el momento cuando ellos realmente, pues sí, pues, oye, esto tiene sentido, ¿vale? Y realmente me puede venir bien, sí, lo necesito, ¿vale? Y es cuando pasamos a la siguiente fase de la consideración, ¿vale? Que es cuando el usuario realmente es cuando dice, ¿por qué te tengo que comprar a ti y no tengo que comprar a otro? ¿Vale? Es decir, ese es el momento donde tú le tienes que ofrecer esa confianza y convencer para que te compre realmente a ti, ¿vale? Y aquí entran a formar parte, pues, tanto temas de marketing como realmente beneficios que le podemos hacer al usuario, nuestro usuario, para que adopte nuestro producto, ¿vale? Y en esta fase es cuando realmente el cliente, en este final de fase, cuando el cliente, vale, tengo el problema, he visto tus beneficios, vale, considero que tú me vas a ofrecer la mejor solución y te voy a comprar a ti, ¿vale? Y entonces está la última fase, que es la de compra, ¿vale? Que es facilitar el proceso de compra. Os pongo un ejemplo. Por ejemplo, en un e-commerce, el típico ejemplo, sabéis que en un e-commerce, por ejemplo, hay un problema que tienen en la mayoría de los e-commerce, que es la tasa de abandono de carritos, ¿vale? O incluso esos formularios eternos a la hora de comprar un producto que te ponen, ¿vale? Que tardas 10 minutos en rellenar el formulario para poder comprar algo. Esos procesos de compra. O incluso en una tienda física, cuando vais a comprar, ese proceso de compra, agilizar ese proceso de compra, pues es tan sencillo como, por ejemplo, cuando vais a una tienda y veis una cola súper larga y no queréis hacer tiempo o no queréis esperar 20 minutos, ¿vale? Para hacer esa compra. Y al final os marcháis, ¿vale? Eso es un cliente perdido, ¿vale? Porque no le hemos facilitado el proceso de compra, ¿sí? Para al final llegar a esa compra que queremos. Vale. Esto es un funnel la ida en todo su conjunto, ¿vale? En el que detectamos las fases con las que tiene que ir nuestro usuario. Pero acordaros que estamos viendo producto mínimo viable, ¿vale? Y acordaros que nos hemos centrado en esos early adopters primeros, en esas fases tempranas, ¿vale? Entonces, poniendo la curva de adopción, de innovación, no hace falta que metamos o que nos focalicemos mucho en la atención. ¿Por qué? Porque esos early adopters no están en esa fase de atención, sino esos early adopters saben que realmente o suelen ser aquellos que están solucionando ese problema, que saben que tienen ese problema, tienen ese dolor y que realmente lo están haciendo de otra forma diferente a lo que tú le estás realizando. Por eso es tan importante conseguir esos primeros early adopters y pasar a esta fase de aquí. Entonces, el funnel de AIDA, el embudo de conversión,
¿vale? Lo tenemos que hacer, pero en estas primeras fases, cuando salimos al producto para validar nuestro MVP, nos estamos centrando en esta fase de interés y en esta fase de consideración. Por lo que cuando vayamos a buscar a ese early adopter, no le vamos a descubrir el problema, no le vamos a decir, ¿sabías que tenías este problema? No. Vamos a ir a estos de aquí, a los de interés, es decir, ¿sabes que tengo esta solución para este problema que tienes y todavía no has solucionado? ¿Vale? Y aquellas personas que sean early adopters sabrán, cuando te pregunten, tú sabrás exactamente que son esas personas porque están en esta fase de aquí. Porque aquellos que tú le mandes este mensaje y realmente no se den por aludidos es porque están en esta fase primera de aquí, porque no les has descubierto el problema que tienen. ¿Sí? Triana, no sé si hay alguna pregunta o... No, lo único es eso, que estamos ya en tiempo por ir ahí vale. agilizando. Vale. Bueno, si tienes alguna pregunta, alguna cuestión, espero, porque esto a veces es complicado de primeras a lo mejor entender, pero espero que haya quedado claro. Si hay alguna pregunta, ¿sí? Yo creo que sí que ha quedado claro. De todas formas, eso, estamos abiertos todavía a que nos pregunten alguna duda en concreto que tengan sobre el embudo. Vale. Bueno, ejemplos de productos mínimos viables de alta fidelidad, ¿vale? Os voy a poner un ejemplo real que hicimos en el que, bueno, una idea que tuvimos en base a un viaje a Japón, donde vimos unas pantallas de protección solar, en el que utilizaban allí muchos, pues se veía mucho por la calle, mujeres con ese tipo de pantalla de protección solar, porque pues para evitar los efectos nocivos que tienen los agentes externos del sol, ¿no? Entonces decidimos probar aquí en Europa qué sentido tenía esto aquí, ¿vale? Entonces, cuando nosotros planteamos este proyecto, hemos hecho esas fases primeras y demás, y cuando empezamos a sacar nuestro MVP realmente, si nos ponemos a pensar, necesitamos, para poder sacar esa pantalla al mercado, necesitamos primero stock de producto, ¿vale? Porque tenemos que entregarle, necesitamos el stock de ese producto para poder entregarlo, ¿no? Necesitamos crear un packaging personalizado con nuestra imagen de marca, un packaging que a la hora de reaccionar en nuestro usuario tengan una buena experiencia de marca y demás, ¿vale? Tenemos que hacer unas sesiones porque al final es un e-commerce, queremos vender online, tenemos que tener unas sesiones con fotos con modelo, para la web, etc., ¿no? Y luego tenemos que también un servicio de logística, transportista, un acuerdos con ellos y demás. Bien, está claro que todo esto, cuando estuvimos hablando, por ejemplo, con fabricante, pues el fabricante nos decía, vale, pues yo os puedo proporcionar este stock, pero tenéis que hacerme un pedido mínimo, pero no solamente un modelo, porque vosotros queréis sacar, en este caso, 3 modelos al mercado, ¿vale? Pues entonces el pedido mínimo, pongo números gordos aquí de ejemplo, ¿vale? Para que os hagáis una idea. 5.000 euros por modelo, ¿vale? Es decir, teníamos que pedir hacer un estocaje mínimo de 15.000 euros, ¿sí? Luego teníamos que crear el packaging. El packaging ese, también cuesta, tiene unos costes económicos, ¿vale? En el que poníamos 3 euros la unidad, ¿vale? Nos subíamos a 9.000 euros. Luego la sesión de fotos con modelo, pues unos 300 euros aproximadamente, y luego el acuerdo que tendríamos con el operador logístico, el transportista, para poder hacer los envíos unitarios o paquetizados, ¿sí? Entonces, si os ponéis a pensar de forma tradicional, el poder lanzar este producto al mercado nos hubiera costado cerca de 25.000 euros aproximadamente, ¿vale? Pero no solamente eso, que es que nos hubiera costado muchísimo dinero, es decir, daros cuenta que nos tienen que fabricar, nos tienen que mandar, tenemos que llegar a acuerdos, tenemos que hacer sesiones de fotos, al final es tiempo y el tiempo al final también es dinero, es decir, poder sacar este producto al mercado requiere de mucho dinero y de mucho tiempo, ¿sí? Vale, pues entonces, ¿cómo podemos solucionar esto? Es decir, lo que necesitamos es, porque no sabemos realmente si esto realmente va a poder tener un buen encaje producto-solución, perdón, un buen encaje producto-mercado. Aquí, por ejemplo, en España, lo que tenemos que hacer es, de forma ágil e inteligente, hacer otro tipo de metodología, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Utilizamos dropshipping, ¿vale? Dropshipping, que personalmente a mí es un modelo, sobre todo en producto, que no me gusta
como modelo de negocio en sí, ¿vale? Pero que puedo utilizar de alguna forma o puedo adoptar de forma inteligente para poder validar esos MVPs primeros. ¿Por qué? Porque con el dropshipping llegamos a un acuerdo con el fabricante de que primero el transportista no lo ahorrábamos porque se hacía cargo el fabricante en el transportista dentro del precio unitario que nos cobraba, ¿vale? Segundo, no hacía falta crear un packaging personalizado en ese producto mínimo viable. Es decir, estamos hablando de que el producto es el que es el que tenemos que realmente testear, ¿vale? Con esos primeros usuarios, ¿vale? Y el packaging ya lo mejoraremos. Bueno, es algo que de alguna forma nos gustaría lanzar de primeras, pero no tiene sentido, ¿sí? Y luego, no necesitamos stock de producto, es decir, hacemos pedidos unitarios según nos vayan entrando, on demand, ¿no? Bajo demanda, según nos vayan entrando. ¿Pagaremos más por producto unitario que coger stock? Sí, pero ahora mismo nos da igual. Lo que nos interesa es no quedarnos con el stock en un trastero. Lo que nos interesa es validar si realmente tiene sentido, ¿vale? Y luego la sesión de fotos con modelo, pues simplemente es decir, oye, al fabricante, ¿podemos utilizar tus fotografías para poder comercializarlas? Sin problema, ya está. Entonces, con esto, en 24 horas teníamos la tienda montada. Ahora, eso sí, a los usuarios y a los clientes, de alguna forma les decíamos que, bueno, tenían que tener en cuenta que a la hora de comprar este producto, los tiempos iban a demorar bastante, ¿vale? Hablábamos a lo mejor de 3 semanas, una cosa así, ¿vale? Aquel que aceptara el comprar el producto sabía perfectamente a lo que se atenía. Y luego, posteriormente, estaba claro que como este producto iba sin marca nuestra y lo que queríamos validar es realmente que tenía sentido en mercado, sí que es verdad que luego, una vez validado eso y empezáramos a entrar a la mayoría precoz, pues ya personalizaríamos, generaríamos stock y ya estos primeros early adopters, pues tendríamos el detalle de mandarle una pantalla como personalizada con nuestra marca. ¿Sí? Esto para que os hagáis una idea de cómo de rápido podemos sacar al mercado algo que sencillamente o que nos hubiera costado pues muchísimo dinero en tiempo y dinero, ¿no? Vale, y otro ejemplo también que conocéis todos es el crowdfunding. Es decir, el crowdfunding también es una manera de coger esos early adopters que nos financien para poder sacar esas primeras versiones. También el crowdfunding sobre todo se utiliza mucho para desarrollo, para diseño de producto, ¿vale? Entonces, si conocéis, por ejemplo, las plataformas de Kickstarter, pues veis mucho producto, sobre todo tecnológico, en el que realmente los fundadores necesitan recaudar ese dinero para poder sacar esos productos mínimos viables para poder lanzar a esos early adopters, ¿vale? Y hay muchas empresas que han empezado así, es decir, con esta filosofía, ¿vale? Y ya por último, Triana, ya sabes que si no sientes vergüenza por tu primer producto es que has salido demasiado tarde, ¿vale? Entonces, esto hay que tenerlo claro. Simplemente deciros que dentro, bueno, las herramientas del CEI que tenemos, que disponemos, las metodologías totalmente gratuitas para todos vosotros, para todos los agentes del ecosistema, tenéis todo tipo de herramientas que hemos estado hablando aquí, desde las tarjetas de experimentación para poder hacer esas estrategias de los primeros prototipos, experimentos, a las tarjetas de esos productos mínimos viables, incluso los funnels, el funnel AIDA que hemos estado hablando, para poder ir trabajándolo. Todo esto está en la metodología Big Startup, y que, bueno, que tenéis acceso a todas estas herramientas y a la plataforma a través de, bueno, de la página del CEI. Tenéis el enlace a las herramientas de Vic. Triana, no sé si quieres comentar alguna cosita. Nada, pues completar lo que estabas comentando, que pues como sabéis, dentro de Big Startup tenéis todas las herramientas que hemos hablado y que has puesto ahora, Tony, con vídeos explicativos de cómo se utiliza cada una y además herramientas en blanco para que las podáis descargar y utilizar en vuestros proyectos o para trabajar con las personas emprendedoras si sois agentes. No me gustaría cerrar sin daros la voz, si necesitáis comentarnos algo más o resolver alguna duda que no hayamos resuelto. Al final, como he dicho al principio, se trata de que
de que nos deis feedback, que al final todos los webinars que hacemos de Vic es un poco, queremos orientarlos a las necesidades pues, de los que estáis aquí, de los que os vais uniendo a cada uno de nuestros webinars. Así que si nos lo comentáis ahora, perfecto, y si no, pues sí que os animaríamos a que nos contestáis la encuesta que solemos enviar junto con el vídeo del webinar para también tener ese feedback vuestro y que pues entre todos pues hagamos estas sesiones interesantes. No nos preguntan nada más, Tony. También, pues lo que ahora tenéis en pantalla nuestros correos electrónicos, nos podéis escribir cualquier duda que tengáis de algún caso en concreto, perdonad, pues os la intentamos resolver a la mayor brevedad posible. Y nada, comentaros también que estéis atentos y atentas a nuestra web porque pues la idea es cada semana ir lanzando un nuevo webinar, así que en breve lanzaremos el siguiente y os animamos a que nos sigáis acompañando. Un saludo a todos y a todas y nos vemos en las siguientes sesiones que vayamos lanzando y que tendréis toda la información en nuestra web. Triana, sí, una cosita, nada, para aquellos que no habéis podido asistir a las sesiones anteriores, sabéis que hemos hecho un programa anterior que se llama Big Rocket, donde tocamos esas primeras fases de validación, validación de descubrimiento de cliente, encaje, problema, solución, ¿vale? Por si queréis echarle un vistazo, está todo está todo en YouTube, ¿verdad? Bueno, y en la, cierto, propia, bueno, la plataforma, en la propia ¿no? web de CI Elche tenéis acceso a los vídeos de todo el programa de Rocket que los hemos ido subiendo. Eso es. Animaros también a todos que nos deis feedback sobre estas sesiones porque así también nos ayuda a mejorar, sobre todo, y a dar el contenido que realmente os aporte valor a vosotros, ¿vale? Que realmente sois los que sois importantes aquí, ¿vale? Y bueno, por mi parte también agradeceros la asistencia y nos vemos la semana que viene en otra sesión. Gracias a todos. Nos vemos pronto. Gracias.